Si me lo permitís, yo empezaré contando una pequeña historia. Finales de los años 60, un pueblo pequeño, muy pequeño, del interior de España, y allí un joven que no había cumplido los 20 años, adoctrinado en la escuela franquista, como era normal, habiendo pasado por un colegio de curas donde, lógicamente, el adoctrinamiento siguió, pero da la casualidad que este joven solía escuchar Radio Pirenaica, la BBC en castellano, etcétera, etcétera. Ya sabía que Franco, 20 años antes, había decidido que España fuera una monarquía. Por lo tanto, todo ese adoctrinamiento lo que lo convirtió fue en republicano ya a finales de los años 60. Un pueblo muy pequeño, mísero. Aquel joven tenía tres opciones: morir de asco, morir de hambre o emigrar. Y emigrar, como habrían emigrado muchos de su pueblo, emprendiendo la ruta hacia Cataluña. Y él también la emprendió, la ruta hacia Cataluña. Llegó a Cataluña y a finales de los 80 ese joven era independentista catalán. ¿Qué es lo que había pasado? ¿En qué se había convertido? ¿Qué es lo que había ocurrido? Los motivos os lo explicaré ahora. Pero antes querría hacer una pregunta. ¿Sabéis quién fue el primero que hizo recortes en la sanidad pública catalana? ¿Alguien me lo podría decir? El primero que hizo un recorte brutal, salvaje, en la sanidad pública catalana fue el señor llamado Felipe González, que cuando en el año 85 hizo los traspasos de competencias a Cataluña, traspasó la gestión, pero se olvidó de traspasar 100.000 millones de pesetas. Hoy día 3.500 millones de euros anuales. Eso era el señor Felipe González, y fue el primero y gran recorte, porque cuando después dicen Pujol recortó más, o la consellera actual, la Alba Vergés, en todo caso han debido recortar las miserias que nos han dejado desde Madrid. 2 meses después, porque esto se publicó en el Boletín Oficial del Estado en verano del 85, 2 meses después, resulta que se traspasaban las universidades. No sé si sabéis cómo funciona el sueldo de un funcionario. Hay el sueldo base, que suele ser muy pequeño, y complementos que duplican, triplican, cuadruplican o quintuplican el sueldo base. Madrid traspasó el sueldo, y nos traspasó porque yo estaba en esa lista, con nombre, apellido, DNI, sueldo y complementos. El sueldo estaba bien, los complementos se habían quedado la mitad en Madrid. Y resulta que éramos 11.000 funcionarios de universidades públicas catalanas. La mitad de los complementos hoy día serían más de 100 millones de euros anuales. Eso es lo que recortó el señor Felipe González. Y esos dos motivos llevaron a que aquel joven pensara que con España no íbamos a ningún lado, que España nada más sabía mentir y engañar, porque entonces no teníamos a nuestra disposición internet, ni las balanzas fiscales, ni los números. Los tenía Madrid, única y exclusivamente. Traspasaba la gestión, pero se quedaba el dinero. Y esos son los dos motivos por los cuales aquel joven, ya a finales de los 80, se decantó declaradamente por la República Catalana Independiente. Y no estoy contando una historia, os estoy contando mi historia. Y ya que he hablado de mentiras, Madrid suele mentir mucho. Y mentir no solamente es decir lo contrario de la verdad, es también tergiversar la verdad, esconderla, decirla en parte, manipularla. Y eso es lo que no están haciendo. Yo no voy a hacer ahora una lista de todas las manipulaciones, mentiras y tergiversaciones que han hecho desde el año 78 aquí, porque teníamos que preparar la cena. Vaya hombre. No la de hoy, la de mañana y la de pasado. Pero sí que voy a poner algunos ejemplos, porque hay algunos datos que posiblemente muchos no conocéis. Empezando por un cierto Piolín que fue a declarar hace un par de semanas, y el Marchena le preguntó: ¿está usted imputado, acusado y tal? Sí. ¿Por qué? Por malos tratos. Pero me condenaron en primera instancia y me absolvió el Tribunal Supremo. Estaba mintiendo. Hasta allí dijo la verdad, pero se cayó la segunda parte, que luego el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo había condenado por malos tratos, y varios magistrados del Tribunal Europeo habían votado que se le condenara por torturas. Eso es mentir, eso es engañar, porque tal como lo acabó él, quedó muy bien ante toda la gente, quedaba como que era inocente de todo. Europa dijo que no era inocente, que era culpable.
Es una forma de mentir. Otra forma de mentir, los presupuestos del 19 que cayeron y que el Sánchez obligó o se vio obligado a convocar elecciones, estas que hemos pasado hace unos días. Echó la culpa a los catalanes. Mentira. Se habían presentado enmiendas a la totalidad, se llevaron a la mesa del Congreso, que si allí se aprobaba tratarlas en conjunto, el gobierno podía seguir tranquilamente. Pero resulta que eso ya sabían los pasillos del Congreso de Madrid, que en el momento que las encuestas le dieran 115 diputados a Sánchez, convocaría elecciones. Y la excusa fue que ellos mismos, el PSOE, en la mesa del Congreso, votó en contra de sus propios presupuestos y eso obligó a ir a elecciones. Que no nos cuenten milongas, que no nos mientan, que ya está bien. Por lo tanto, siguen mintiendo constantemente. Si nos vamos un poco más atrás, el famoso rescate bancario. Si ahora pregunta cualquiera, ¿cuánto nos costó el rescate bancario? Muchos vais a decir 60.000 millones de euros. No, otra mentira. Y si alguien no se lo cree, cuando acabemos lo llevo en el móvil, la noticia publicada por los periódicos. El rescate bancario le costó a España 122.000 millones de euros, 85.000 en efectivo, 40.000 en diferentes ayudas. Cuando Rajoy dijo que no nos iba a costar un euro, ya nos costaba 40.000 millones de euros. Eso lo publicó nada menos que el Tribunal de Cuentas español, dependiente del propio gobierno español, que había costado 122.000 millones de euros. Lo que pasa que 2 meses después les vino muy bien, porque habían vencido y no se habían pagado parte de esos 60.000 millones y lo hicieron público como una cortina de humo a la que tan acostumbrado nos tiene el gobierno español, para tapar precisamente el informe del Tribunal de Cuentas, donde quedaba claro que eran 122.000, que ahora ya no lo son, porque luego al Santander le dieron 5.000 más, con lo cual son 127.000. Y un detalle que posiblemente pocos conocéis es que cuando España estaba negociando el préstamo, Finlandia no se fió de España y exigió garantías, y España tuvo que hipotecar edificios emblemáticos a favor de Finlandia. O sea que si España no paga algún día muchos edificios emblemáticos de España, serán de Finlandia, porque Finlandia exigió que poder cobrar, no se fiaba de España. O sea, es decir, está como cualquiera de nosotros, que tampoco nos fiamos porque estamos cansados de lo que miente y de lo que nos tergiversa la verdad, de lo que nos quiere engañar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si estamos viviendo en una constante mentira venida desde Madrid, yo les diría a los inmigrantes como yo, porque yo soy un inmigrante, de que se decanten clarísimamente por la República Catalana. Y si no tienen motivos, yo lo voy a dar con 3 refranes castellanos. El primero es que el buey no es de donde nace, sino donde pace. Y nosotros, los que nos hemos venido aquí a ganarnos la vida, a levantar nuestra propia economía, no la de Cataluña, estamos paciendo en Cataluña. Por otro lado, otro refrán dice también que donde fueres haz lo que vieres. Y si Cataluña quiere ser un país independiente, lo lógico es que lo apoyemos. Y finalmente, otro refrán que dice que es de bien nacidos el ser agradecidos. Y por lo tanto tenemos que estar agradecidos a que en lugar de morirnos de hambre en nuestro pueblo hemos podido vivir. Y si elegimos una república catalana, si preguntáramos a todos ahora de los que estáis aquí, cada uno daría un objetivo de lo que quiere conseguir con la república. Pero hay un objetivo común para todos, que nos coge desde el momento que estamos en el vientre de nuestra madre hasta que nos morimos y en todos los aspectos de nuestra vida, que es la creación de un auténtico estado de bienestar social. Auténtico estado de bienestar social, no lo que presume España de tener, no. Uno que coja toda la vida a las personas y en todos los aspectos. Y hacia ese estado de bienestar social es al que teníamos que tender, porque así nuestros hijos no tendrán que pasar por lo que pasamos los que inmigramos, no tendrán que abandonar su país, no tendrán que abandonar su familia, no tendrán que abandonar a sus amigos, a su ambiente, y no se tendrán que ir fuera a buscarse la vida como nos tocó a nosotros hace unos años. Por eso, por nuestros hijos, por nosotros,
por los que nacisteis aquí, por los que hemos inmigrado, por todo Cataluña. ¡Visca la República Catalana! ¡Visca!